Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Como siempre, estamos contentos nuevamente de estar aquí en la iglesia en Gainesville. La verdad es que pues nosotros no teníamos programado venir hoy día, porque teníamos otro programa, ¿verdad? Hace 2 semanas debimos estar aquí, pero el pastor me llamó y me dijo, no, hermano, vamos a cambiarlo. Yo dije, bueno, cuando usted me diga, nosotros estamos listos para ir a Gainesville, ¿no? Y en esta mañana, hermanos, como siempre, queremos reiterarles nuestra invitación para nuestras reuniones de oración en la radio todos los días a las 6:15 de la mañana. Estamos empezando con nuestro pastor Edwin Regalado, que tiene el estudio de un capítulo de la Biblia cada día. Y luego tenemos un pastor invitado, acaba de terminar el pastor Ezequiel Durán. Y para el lunes tenemos un pastor que se llama Aaron Pacheco, va a estar él desde Nicaragua, que se va a conectar con nosotros en la radio, ¿no? Radio Adventista Nueva Vida, ya saben ustedes, Facebook, YouTube y también en la radio por internet. Y los que deseen conectarse a través de la línea de conferencia. Y la verdad, hermanos, que quiero aprovechar en esta mañana para saludar al hermano Saúl y a su esposa. Y también para darle gracias, porque cuando nosotros empezábamos este tema de la radio, ¿verdad? Estamos hablando hace 10 años. La verdad que no sabíamos, éramos ciegos en este negocio, vamos a decir, negocio de Dios, ¿no? Y ellos fueron los primeros que nos extendieron la mano para explicarnos cómo es que funciona, porque ellos también tienen su radio, ¿verdad? Que transmiten todos los días, 24 horas hasta El Salvador, ¿no? Y pues ellos nos orientaron y gracias a la orientación hemos podido ir caminando y investigando y investigando. Y a pesar de que han pasado años, ¿no? Todavía en algunos momentos los llamamos y no importa que sea a las 10, 11 de la noche, pues la hermana siempre está lista para contestarnos y decirnos, no, hermano, mire, pueden ustedes hacer así o tienen este programa. Porque, hermanos, la obra no es nuestra, no es de ellos, la obra es de Dios. Y la verdad que el único propósito que tenemos nosotros con la radio es de predicar el Evangelio. Hemos crecido nosotros como radio, ya tenemos los canales en las redes sociales, ¿no? Porque queremos que pues, el mensaje pueda llegar a muchas más personas. Y la verdad que es una bendición, hermanos, es una bendición. Las redes sociales bien utilizadas pueden ser una bendición para la proclamación del Evangelio. Nosotros tenemos muchas personas en la mañana que se comunican de diferentes partes, Sudamérica, Centroamérica, de Europa, hasta del África. Entran a escuchar las meditaciones cada día que nosotros tenemos, ¿no? Si ustedes pueden entrar a Radio Adventista Nueva Vida en YouTube y en el Facebook, van a encontrar ahí todas las meditaciones que se han realizado en el último tiempo. Pero en este momento quería darle gracias a la hermana, porque siempre están dispuestas, gracias a Saúl por ayudarnos, ¿no? Y pues estamos nosotros en lo mismo, ¿no? Queremos seguir predicando el Evangelio a través de las redes sociales y de la radio. Bien, hermanos, vamos a empezar nuestra meditación de esta mañana, pero primero voy a invitarles a inclinar el rostro para orar. Eterno Padre que estás en los cielos, Señor, alabado, glorificado, santificado seas por siempre, Señor. En esta mañana queremos nuevamente darte gracias, oh Padre eterno, porque estamos aquí como estamos con salud solamente por tu amor y por tu misericordia. Porque tu poder maravilloso se cierne sobre cada uno de nosotros cada día. Y en esta mañana, Señor, queremos escuchar tu voz. Pedimos a ti, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, para que tú nos abras el entendimiento, la comprensión, Señor, y que el mensaje que recibamos sea para nosotros nuestro alimento espiritual, para que lo pongamos en práctica y cada día, Señor, nos acerquemos más a ti. Y todo esto lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1:8, que es el versículo con el que vamos a empezar la meditación de esta mañana. Y esto, hermanos, ustedes saben, es un texto bíblico bastante conocido. Y algunos de nosotros tal vez hasta lo sabemos de memoria.
Porque dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, el versículo, ¿por qué se dice me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Por qué lo dice? Porque lo que estaba diciendo Jesús era, ustedes van a ser testigos aquí, ¿no? En Jerusalén, en Judea, que es un poquito más amplio. Samaria estaba más allá y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el Señor nos da el poder para transmitir su mensaje pues a todo el mundo, porque ese es el propósito de Dios. El propósito del Señor es que el mensaje llegue a toda persona. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser también salvos. Y hermano, mire, quiero decirte que en este texto que estamos leyendo en esta mañana hay dos verdades presentes. La primera verdad es que el poder, hermanos, solo se recibe del Espíritu Santo. Esa es la primera verdad. El poder solo se recibe del Espíritu Santo. Y la segunda verdad es que cuando ese poder se posesiona de nuestras vidas, entonces, ¿qué sucede? Instintivamente, hermanos, nos impulsa a testificar. Hermanos, recibimos el poder, entonces, cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero miren, cuando Jesús estuvo en esta tierra, tuvo sus discípulos, ¿verdad? Los primeros discípulos. Y esos discípulos estuvieron con él. Y a pesar de que los discípulos, hermanos, recibieron toda la instrucción que Jesús les dio, cuando ellos recibieron el poder, hermano, ¿lo supieron utilizar? No. No, hermanos. Tal vez nosotros podemos recibir el poder cuando terminamos un curso de estudio, porque muchas veces vamos a capacitaciones, ¿verdad? Pero ahí recibimos el poder. No. Podemos recibir tal vez o preguntarnos, ¿recibimos el poder cuando somos nombrados para un cargo en la iglesia? Cuando nos nombran de ancianos o cuando nos invisten, recibimos de investidura. ¿Recibimos el poder? No. Miren, en el capítulo 61 de Isaías es un pasaje bíblico en el que Jesucristo citó cuando él estuvo en el templo. Ese día les dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos darle apertura en la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Así, mis hermanos, así el Espíritu de Dios vino sobre Isaías para proclamar eso. Ahora, eso se encuentra, hermanos, en el Antiguo Testamento, diciendo que el Espíritu de Dios venía sobre estos hombres para una labor especial. Hermanos, cuando Dios tiene una labor especial para realizar, Él siempre envía a alguien. Y el Espíritu de Dios viene sobre esa persona, empoderándolo de tal manera que cualquiera que fuera la labor que Dios lo encomienda, el Señor lo capacita para que la lleve adelante. Hermanos, el poder solo se recibe del Espíritu Santo. Y hermanos, y este también es un mensaje de esperanza, porque hermanos, no necesitamos nosotros haber pisado una universidad para recibir el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, hermano, podemos recibirlo todos, donde quiera que nos encontremos, sin importar, hermano, la posición social. No hay límites, no hay límites. Todos nosotros, sí, tú y yo,
podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y también cuando eso ocurre, hermanos, en nuestra vida, hermanos, seremos todos impulsados a la testificación. Hermanos, muchas veces nosotros nos hemos preguntado, porque hemos escuchado historias de personas o hemos leído historias de personas que han sido inclusive analfabetas, que no han sabido ni leer ni escribir, ¿verdad? Personas que tienen años, sin embargo, tienen un poder impresionante para transmitir el evangelio a otras personas. ¿Quién le da ese poder? ¿La instrucción? No. Poder se lo da el Espíritu Santo. Y hermanos, en esta mañana quiero enfatizar este punto, de que el poder solo se recibe del Espíritu Santo, no con enseñanza, no con instrucción. Y ahí tenemos el caso de los primeros discípulos, ¿no? ¿Quién fue el maestro de los primeros discípulos? Jesús, el maestro por excelencia. Aprendieron de Cristo ellos las buenas nuevas del reino y la manera de enseñarlos a otros. Pero al término de los 3 años y medio del ministerio de Cristo, ¿qué sucedió? Ellos, hermanos, estaban todavía descalificados para poder cumplir con la comisión evangélica. Porque no fue el estar con el maestro, no fueron las enseñanzas que ellos recibieron, no fue la instrucción lo que él les dio, lo que los capacitó para cumplir con la comisión evangélica. Solamente fue el derramamiento del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, todos podemos tener mucha preparación. Podemos haber ido a la universidad, tenemos títulos, podemos tener posgrados, podemos tener maestrías, doctorados. Pero hermanos, sin el Espíritu Santo solamente van a haber fracasos. Notemos, hermano, el caso de los discípulos. Cuando los discípulos llegaron, hermanos, al aposento alto en aquella noche, tal vez podríamos decirlo que para ellos sería el momento de su graduación, el momento cumbre de su relación con el maestro. Ellos habían andado 3 años y medio, habían dormido con él, habían comido con él, habían escuchado sus enseñanzas, pero sin embargo, cuando estaban en el aposento alto, dice Lucas 24:22, ¿qué sucedió? Dice que hubo entre ellos disputas. Disputaban de quién sería el mayor. Y Elena de White dice, en El deseado de toda la gente, página 599, dice que las miradas que se dirigían unos a otros hablaban de celos y rencillas. ¿Tenían preparación? Claro que tenían preparación. ¿Tenían instrucción? Por supuesto, porque el mismo Jesús durante 3 años y medio los había instruido. Sin embargo, entre ellos había una disputa de que quién sería el mayor. Pero luego cuando fueron al Getsemaní, cuando Jesús fue tomado prisionero, ¿qué hizo Pedro? Dice que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja, ¿verdad? Al siervo del sumo sacerdote. ¿Y los demás discípulos? Marcos 14:50 dice que todos los discípulos, dejándolo, huyeron. ¿Ellos tenían la preparación? Claro que la tenían. Pero todos, ¿qué hicieron? Todos se fueron huyendo. Porque, hermanos, sin el Espíritu Santo, ¿qué cosa hay? Sin el Espíritu Santo solamente hay fracaso. Y hermanos, miren, luego, el mismo Pedro, ¿verdad? El mismo Pedro en la casa del sumo sacerdote, mientras Jesús estaba siendo enjuiciado y sentenciado a muerte, ¿qué hizo Pedro? Pedro lo negó 3 veces. 3 veces. Hermanos, nuevamente les digo, sin el Espíritu Santo solo hay fracaso. Después, aun cuando Jesús había resucitado, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, nos dice que cómo estaban los discípulos. Que los discípulos estaban encerrados. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Y Juan 21:3 dice que
los vemos volviendo a sus ocupaciones anteriores. Madre, porque estaban ahí, Pedro le dice, ¿saben qué? Ya esto no aguanto más. Yo me voy. ¿A dónde? No, yo me voy a pescar. Como diciendo, pues, lo que ha sucedido en todos estos 3 años no ha funcionado. Yo me regreso a mi anterior actividad. ¿Y qué dijeron los demás? Pues es verdad, ¿no? Nosotros nos vamos también contigo. Hermanos, los discípulos, aquellos que estuvieron al lado de Jesús, aquellos que comieron con Jesús, aquellos que durmieron con Jesús, aquellos que vieron hacer todos los milagros que Jesús hizo, alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Aquellos discípulos, ¿qué hicieron? Se sintieron chasqueados y dijeron, hemos tenido un fracaso, mejor nos regresamos a nuestra anterior actividad. Hermanos, el comentario bíblico adventista, hablándose de esa situación, nos dice que el chasco que experimentaron, cuando finalmente llegó el momento del sufrimiento de Cristo, demostró que la eficacia de la instrucción que el Señor les había dado fue un fracaso, que había sido parcial solamente. No que Jesús fallara como maestro, Jesús no falló como maestro dándole la instrucción, sino que la preparación para la testificación no es solamente de instrucción. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos asistido nosotros a capacitaciones en la iglesia? Hemos asistido muchas veces, pero la instrucción, hermanos, la instrucción no es capacitación, la instrucción es enseñanza, es decir, cómo, pero lo que nos impulsa, hermano, para realizar la obra es el Espíritu Santo. Y tenemos, mi hermano, una declaración aquí para enfatizar que el poder de los discípulos, hermanos, primeros, no lo recibieron ni con la instrucción ni con la compañía que tuvieron ellos con Jesús. No bastó que estuvieran 3 años y medio bajo la instrucción del más grande de los maestros. Era necesario que Jesús, en la persona del Espíritu Santo, tomara posesión de ellos y morara en ellos. Y hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo. Y esta obra, hermanos, de los maestros e instructores está ilustrada en forma muy elocuente en la visión de Ezequiel. La visión que tuvo Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Dice que Ezequiel fue transportado al Valle de los Huesos Secos, ¿no? Un valle que estaba lleno de huesos secos, en gran manera. Eran muchísimos sobre la faz del campo. Y el Señor le preguntó y le dijo a Ezequiel, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y él le respondió y le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces, hermanos, la restauración del pueblo de Israel puede estar representada por esos huesos que ocurren en 2 etapas. Primero, el profeta Ezequiel recibe la orden de predicarles. Le dice, predícales, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Y saben, hermanos, qué hizo Ezequiel? Ezequiel, guiado por el Señor, comienza a predicarle a los huesos secos. Y en Ezequiel capítulo 37, versículos 7 y 8, profetiza él como fue mandado. Y dice que mientras él profetizaba, ¿qué pasó? Hubo un ruido y mientras él profetizaba, dice, hubo un temblor y los huesos se fueron juntando uno a uno, hueso por hueso, cada hueso a su hueso. Y miren, hermanos, aquí que empezaron a salir tendones sobre ellos. Dice que la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero ¿qué cosa no había en ellos? No había espíritu, no había en ellos vida. Hermanos, el efecto de la predicación a esos huesos trajo cambios, pero solamente cambios externos. La obra del hombre por el hombre, hermano, no puede producir vida espiritual.
Miren, nosotros podríamos estar aquí predicándoles hora por hora, día por día, año por año. Pero lo único que podemos hacer, hermanos, en esa predicación, en estas predicaciones, es darle instrucción. Y se producirá quizás, hermanos, algunos cambios externos, pero solo el Espíritu Santo le dará la vida. Hermanos, la predicación del hombre por el hombre convierte los huesos secos en cadáveres. Ya no somos más huesos secos. Y ciertamente, mis hermanos, nosotros tal vez podríamos decir, no somos huesos secos, no, no. Los huesos secos, hermanos, representan a la gente del mundo. Ya no andamos nosotros en los santos, ya no andamos en las fiestas, ya no andamos en los caminos del mundo, pero tampoco todavía no somos un ejército grande en extremos. Todavía somos, hermanos, cadáveres. En muchos casos. Y dice la palabra de Dios, pero entonces dice que recibió Ezequiel la orden y le dijo, profetiza, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, al Espíritu, y di al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Eso está en Ezequiel 9:37. Y yo dije, no, Ezequías dice, yo dije, Espíritu, vendo los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como el Señor me había mandado. Y dice que entró el espíritu de ellos y vivieron sobre sus pies. Un ejército, hermano, grande en extremo. Hermanos, ¿saben ustedes que este mismo proceso es el mismo proceso que hizo Dios al crear y darle vida a Adán? Porque primero lo formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Y le dio forma. Pero ahí estaba, ahí estaba. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor vino y le puso el aliento de vida, ¿verdad? El aliento de vida. Puso su vida, la puso en él. Y Adán, hermanos, se convirtió en un alma viviente. Eso es lo mismo, hermano, que ocurre aquí. Primero, por la palabra de Dios, por la predicación de la palabra, los huesos son transformados en cadáveres. Y luego, por el poder del Espíritu, los cadáveres se convierten en un ejército grande en extremo. Hermanos, yo creo que hemos recibido suficiente la palabra de Dios. Pero ahora nos corresponde a todos nosotros decir, Espíritu, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre nosotros y conviértenos en un ejército grande en extremo. Hermanos, tres momentos, huesos secos, cadáveres y un ejército grande en extremo. ¿Qué quiere el Señor que nosotros seamos? El Señor quiere que nosotros seamos un ejército grande en extremo. Por supuesto, hermanos, que se contó también solamente cadáveres, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo que tiene forma de que vives y que estás muerto, de que tienes forma de que eres un ser humano completo, que ya no eres buenos huesos secos, pero estás allí, hermanos. ¿Cuántas veces tal vez nosotros podemos tener en la iglesia cristianos de maniquí? ¿Cuántas veces podemos tener cristianos de maniquí? ¿Han visto ustedes los maniquí, verdad? Cuando ustedes van al mall, ven un maniquí ahí con la ropa, ¿no? ¿Cómo se les ve? Se les ve pues bien bonitos, ¿verdad? Bien guapos, bien hechecitos, ¿no? Ahí están, hermanos. Pero ¿saben qué? Ellos no hablan, ellos no se mueven, ellos no hacen nada, solamente están ahí, parados. Hermanos, así es una iglesia en la cual
el Espíritu Santo no ha soplado con fuerza sobre cada uno de los miembros. Ahí están todos, ocupando su lugar. Y hermanos, no hay nada más triste, no hay nada más triste que un templo cuyos asientos están ocupados por cadáveres, que tienen forma de que viven, pero están muertos. Y tal vez, hermano, con un cadáver también en el púlpito. Si se ha recibido la palabra tiene su función. Y el Espíritu, hermano, tiene otra función. La palabra nos transforma externamente. La palabra nos convierte de huesos secos en cadáveres. Pero solamente el Espíritu Santo nos convertirá en un ejército grande en extremo. Yo les animo, hermanos, en esta mañana que todos nosotros podamos orar, pidiéndole al Señor cada día por el Espíritu Santo. Se requiere, hermanos, cierta preparación. Elena de White dice que vi que nadie podía participar del refrigerio, a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala, hermanos. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más y más, cada vez más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria para que el Señor nos habilite para permanecer firmes en la batalla del día del Señor. Mis queridos hermanos, les animo a disponernos para ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, los discípulos fueron transformados en un ejército grande en extremo, porque el Señor, hermano, el Señor no quiere cristianos de maniquí, ni tampoco quiere, hermano, solo cuerpos sin vida. El Señor quiere llenarnos a todos nosotros del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurra, mis queridos hermanos, cuando eso ocurra, habrán resultados sin precedentes en cuestión del Evangelio. Miren, cierro con esta cita que dice: cuando la lucha por la supremacía esté desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces, Cristo muere en el alma y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente con Dios. Hermanos, que el egoísmo esté muerto en cada una de nosotros. Que la lucha por la supremacía, hermano, esté desterrada. Que la gratitud llene nuestros corazones y que el amor haga fragante la vida. Y entonces todos nosotros seremos reconocidos como un ejército grande en extremo para pelear la batalla del Señor. Hermanos, que recordemos nosotros siempre, que tengamos presente que el poder solamente se recibe del Espíritu Santo. No hay nada que nosotros podamos hacer humanamente para poder llegar a tener el poder. Poder solamente se recibe del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor nuestro Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo sople sobre nosotros y nos llegue a convertir en un ejército para pelear las batallas del Señor. Es mi deseo y mi oración que el Señor nos bendiga grandemente a todos y que su Espíritu more en nuestros corazones. Amén. Bendiciones, hermanos.